bienvenidos a la exposición de elementos mecánicos, tractores, piezoeléctricos, presostatos y vacuostatos. Nuestra variable es la presión. El grupo está formado por Wilson Sánchez, Sebastián Sierra y Sebastián Torres. Entonces, los elementos mecánicos se dividen en dos. El primero son los elementos primarios de medida directo. Son aquellos que miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida. Y la segunda división son los elementos primarios elásticos, que son los que se forman con la presión interna del fluido que contienen. Entonces, dentro de los elementos primarios elásticos encontramos el tubo de Bourdon. Es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo y está cerrado por un extremo. Cuando aumenta la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora. Este lo podemos ver en la imagen. El siguiente elemento es el elemento de espiral, que se forma arrollando el tubo de Bourdon en forma de espiral alrededor de un eje común, y el helicoidal arrollando más de una espiral en forma de hélice, como se puede ver en la figura. Estos proporcionan un desplazamiento más grande y por ello son ideales para registradores. El siguiente elemento es el diafragma, es el que consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas rígidamente entre sí por soldadura, de tal forma que al aplicar presión cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificada por un juego de palancas. El siguiente es el fuelle, que es una sola pieza flexible axialmente y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. Dentro de los elementos primarios de medida directa encontramos el barómetro de cubeta, el manómetro de tubo en U, el manómetro de tubo inclinado, que es el que vemos en la esquina superior derecha, el manómetro de toro pendular y el manómetro de campana. Transductores piezoeléctricos. Basan su funcionamiento en el fenómeno de la piezoelectricidad. Más adelante explicaremos qué es este fenómeno. Se utilizan materiales cerámicos como el tétano de bario, aunque en un principio se utilizaba el cuarzo para su funcionamiento. El cuarzo también es utilizado para elementos electrónicos como relojes. El fenómeno de la piezoelectricidad ocurre cuando a ciertos cristales se les aplica una tensión mecánica. Esto genera una polarización eléctrica, la cual produce una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Son proporcionales a la aceleración de la fuerza con la que se está trabajando el cristal. También puede ocurrir de forma inversa, es decir, al aplicárseles un campo eléctrico, estos se comprimen o se expanden, dependiendo de la polaridad del campo eléctrico. Un claro ejemplo es que los cristales de cuarzo están hechos de átomos de silicio y oxígeno en un patrón repetitivo. Vale aclarar que el silicio es un elemento muy utilizado para la producción de energía, ya que los paneles solares están hechos de silicio, el cual al recibir energía solar fotovoltaica produce energía eléctrica. Acá vemos el comportamiento del cristal con el campo eléctrico. En el centro podemos observar cómo es la estructura normal. En el extremo derecho vemos cómo sería cuando está apretado y en el extremo izquierdo cuando está estirado. Como podemos ver, el silicio representa la carga positiva y el oxígeno la carga negativa. Estos transductores tienen varios usos. Por ejemplo, estos dispositivos son muy apropiados para tomar datos de vibración a alta frecuencia, donde aparecen grandes esfuerzos con desplazamientos relativamente pequeños. También están los acelerómetros y los velocímetros. De ventajas es que tienen un amplio rango de frecuencia, normalmente entre 2 Hz y 15.000 Hz. Son muy compactos, sin partes móviles, ligeros y de tamaño reducido, necesitando pequeñas bases magnéticas para su fijación temporal. Son unos elementos muy fiables y realmente su tamaño es despreciable, es muy pequeño a comparación de lo que pueden llegar a obtener de las mediciones. No requiere un acondicionador de señal externo para el transductor de tipo ICP y se instalan fácilmente con adhesivo o atornillados. También se pueden disponer de bases magnéticas para montajes temporales o aplicaciones especiales. De desventajas tenemos que cuando se usa en modo manual de fijación la máquina para medir las frecuencias, la respuesta de señal es muy pobre, por encima de 1200 Hz. Los acelerómetros necesitan una fuente de alimentación externa y la salida de amplitud puede venir dada en unidades de aceleración.
Acá podemos ver un dibujo, un esquema de cómo es un transductor piezoeléctrico. Podemos ver cuál es el positivo, cuál es el negativo. En la escuela existió alguna vez el proyecto de utilizar estos transductores piezoeléctricos para generar energía en los torniquetes, en la entrada de los torniquetes. ¿Cómo pensaba que esto funcionaba? Cuando la gente pasara sobre unas baldosas, entre las baldosas y el suelo iban a haber unas placas, unos transductores piezoeléctricos. Entonces, cuando la gente pasara por ahí, se aprovecharía esa energía que se está aplicando esa presión al suelo para producir energía eléctrica. Por último, tenemos los presostatos o interruptor de presión y vacuostatos. La diferencia principal entre estos dos es que el vacuostato es para presiones negativas o de vacío y el presostato para positivas. ¿En qué consiste esto? Es que es un instrumento mecánico que abre o cierra un circuito eléctrico en función del cambio de un valor de presión prefijado en un fluido. Ahora bien, su principio de funcionamiento es sencillo. Se consta de un pistón, un resorte, una tuerca para ajustar la presión y dos contactos. Principalmente cuando la presión del fluido aumenta, esta empuja el pistón justo al resorte y ocasiona que los dos contactos se unan. El ajuste de presión lo que nos ayuda es a medir o variar la presión estipulada a la que necesitamos. Adicionalmente, no deben ser confundidos con los transductores de presión, ya que estos son aquellos que muestran los valores dependiendo del cambio, mientras que estos solo entregan una señal de apagado o encendido únicamente. Los tipos de presostatos dependen de la temperatura, la presión y fluidos. En este caso, tenemos presostatos diferenciales, el cual funciona en un rango de presiones altas o bajas, que normalmente es ajustable y comúnmente utilizado en motores. Hay uno de alta diferencial, el cual supera la presión estipulada, y uno de bajo diferencial, el cual es más baja de la presión estipulada. En cuanto a los usos, podemos encontrar estos elementos en la luz roja de falta de presión del aceite de un automóvil, como se muestra en la imagen, la bomba de agua de una casa, el sistema de lubricación de motores y cajas reductoras, y para proteger máquinas de refrigeración de altas o bajas presiones. Ahora bien, la calibración de estos objetos consiste en la comparación de la presión del calibrador o patrón con la presión que indica el instrumento a comprobar. La presión del patrón debe ser por lo menos el triple del instrumento. Adicionalmente, en muchos casos, la calibración puede realizarse de manera fácil y con suficiente precisión directamente en el sitio del proceso, ya que no es necesario desplazarse a un laboratorio especializado. Esta calibración se hace con elementos portátiles, los handhelds,